Bienvenidos entonces a este curso de doctrina bíblica que lo llevamos por diferentes módulos. Cada módulo comprende un curso diferente de doctrina bíblica, ¿sí? El primer módulo hemos comprendido la doctrina de Dios simplemente, conocido también como teología propia. En este segundo módulo vamos a llevar la cristología. Pero antes vamos a hacer un repaso de lo que involucra la doctrina bíblica, ¿sí? Bueno, la doctrina bíblica. ¿Qué es doctrina? Deberíamos empezar por ahí, ¿no? ¿Qué significa esta palabrita doctrina? Es un conjunto de ideas, enseñanzas o principios básicos defendidos por un movimiento religioso, ideológico, político, etcétera. Lo primero que tienes que saber es que esta palabra doctrina no solo se aplica al estudio de la Biblia, ¿ya? Sino a cualquier tipo de conjunto de enseñanzas, conjunto por ahí de ideologías, ¿no? Conjunto de principios básicos de una organización. Por ejemplo, los partidos políticos tienen doctrina. Si no tendrían doctrina, no podrían ser partidos políticos, ¿no? Entonces, por ahí vamos comprendiendo la doctrina en su aspecto más básico, ¿no? Y general. No es solamente enseñanza bíblica. Doctrina se aplica a cualquier tipo de ideas, enseñanzas, pero agrupadas en conjunto. No es una sola reflexión o pensamiento, sino un grupo de pensamientos, un grupo de enseñanzas. Eso es una doctrina, ¿sí? A veces nosotros nos dan una idea de doctrina cuando nos dice, bueno, doctrina es enseñanza. Pero no, es más que enseñanza, es un conjunto de enseñanzas que tienen un hilo, un patrón muy bien definido, que pues van a establecer algún fundamento para un propósito específico en cualquier tipo de organización. No solamente organizaciones religiosas, pueden ser también de carácter social, ideológica, política, etcétera. Muy bien, eso sería lo que es doctrina. Ahora, aplicando esto entonces a la Biblia, comenzando con la palabra doctrina, sería enseñanzas o conjunto de enseñanzas. Entonces, de ahí sacamos la conclusión de que toda la Biblia es doctrina. ¿Por qué? Porque la Biblia es un conjunto de enseñanzas, ¿sí? Una doctrina teológica. En este caso, cuando vamos a la Biblia y nos limitamos a ver la doctrina de la Biblia, entonces la doctrina de la Biblia tiene una doctrina teológica, es decir, un conjunto de enseñanzas teológicas. Cuando decimos que es teológica, no se confunda, algunos hermanos piensan que cuando mencionamos esta palabra teológica o teología, está hablando de ir a un seminario, a un instituto, a una universidad. No, no estamos hablando de la academia. Cuando decimos teología se refiere a simplemente tratar de Dios, razonar sobre Dios, estudiar sobre Dios. Y la Biblia es teología, ¿por qué? Porque nos habla de Dios, nos presenta a Dios, ¿no? Nos da a conocer a Dios. Hay hermanos que se oponen a la palabra teología sin saber lo que significa, ¿no? Cuando yo lancé este curso en el primer módulo, una hermana me escribió y me dijo, usted no debe enseñar teología. Usted no debe enseñar teología, eso es malo. Usted debe enseñar la Biblia. Y yo le dije, pero al enseñar la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Teología, pues, porque teología es estudiar acerca de Dios y la Biblia nos enseña a Dios, ¿no? ¿Qué nos habla la Biblia de Dios? Nos habla de, por lo menos, su persona. Ahí en su persona involucraría, pues, su carácter, su naturaleza, ¿no? También nos habla de sus obras, esto es lo que hace Dios, y nos habla también de su voluntad, es decir, qué quiere Dios. ¿Qué ha establecido Dios para nosotros? ¿Qué busca Dios del ser humano? Muy bien, esas tres cositas básicas la Biblia trata acerca de Dios. Su persona, su obra y su voluntad. ¿Sí? Entonces, cuando estudiamos la Biblia, ¿qué estamos haciendo? Teología. Es una enseñanza o un conjunto de enseñanzas acerca de Dios. Por eso que la Biblia es un libro teológico. Muy bien, entonces tenemos la doctrina teológica hablando de la persona de Dios, ¿no? Su carácter, su obra, su voluntad. Su carácter, es decir, cómo es Dios. Su obra, qué hace Dios. Su voluntad es qué quiere Dios, ¿no? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué nos manda Dios? ¿A dónde nos lleva Dios? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces eso nada más es para introducirles a la idea de lo que sería la doctrina bíblica. Entonces, la Biblia es un conjunto de enseñanzas, por lo tanto la Biblia es doctrina, una doctrina teológica que nos revela básicamente esas tres áreas de Dios. Luego, entonces si sabemos que doctrina es enseñanza, si toda la Biblia es doctrina, es una doctrina teológica, entonces también vamos a entender lo siguiente, es una doctrina formativa.
diferente de una doctrina informativa. La Biblia, como dijo alguien, no solo es un libro de información, sino es un libro más que nada de formación, ¿sí? Es decir que, ¿para qué estudiamos teología? ¿Para qué estudiamos de Dios? ¿Para qué la Biblia nos revela o nos ilumina? ¿Por qué nos enseña acerca de Dios? ¿Para que simplemente sepamos más de Dios? No, es para que nos formemos, ¿sí? Para que nos instruyamos, para que seamos cada vez semejantes a Jesucristo. Entonces, no es para saber, sino es para ser, ¿sí? Esa es la sola diferencia. No es saber más. Bueno, esto va a diferenciar del modo de estudio que tienen, por ejemplo, universidades, institutos y otras entidades religiosas en donde estudian mucha teología, pero solamente como información. Nosotros queremos estudiar teología, pero para formación, porque ese es el propósito de la Biblia, formarnos a la imagen de Jesucristo. Así que, como alguien dijo en una frase, ¿no? Información sin formación es una deformación, ¿no? Si usted solo recibe la Biblia en una manera informática, ¿no? De información y no se forma, lo que va a obtener es una deformación de su vida, deformación de su carácter. Por eso es que Pablo dijo que el conocimiento por sí solo envanece, ¿no? Entonces, cuando usted estudia la Biblia, hermano, sin los principios adecuados aplicados a su vida, ese conocimiento simplemente va a ser vano, le va a envanecer. Usted comienza a enorgullecerse y así ya conocemos a muchas personas por los medios sociales, ¿no? Que aparentemente saben mucho, han leído mucho, tienen mucho conocimiento, pero solamente en un aspecto intelectual. Más no conocen a Dios en lo íntimo, más no son formados en el carácter de Cristo. Entonces eso no sirve de nada. Entonces estas personas terminan siendo arrogantes, terminan siendo orgullosas, vanagloriosas, ¿no? Y ya todo cambia, todo es distinto. Ya la obra se vuelve humana en vez de que Dios esté haciendo la obra, ¿no? Una doctrina formativa entonces, que nos va a formar, ¿sí? Para esto la Biblia nos da dos tipos de doctrina. Uno sería la doctrina general y dos sería la doctrina fundamental, ¿sí? Así que hay que hacer una diferencia entre los dos tipos de doctrina que vamos a encontrar en la Biblia. Doctrina general, doctrina fundamental. Muchas veces estas dos doctrinas van a estar entremezcladas, por eso que es un poquito difícil a veces de discernir o de aplicar, ¿sí? Pero hay que prestar bastante atención para diferenciar entre lo que es una cosa y lo que es otra cosa. A ver, partimos primero de la idea de doctrina general. ¿Qué sería doctrina general? Doctrina general es aquello que depende de nuestra opinión. Tenemos libertad de conciencia en este aspecto. Es decir, podemos nosotros tener una posición, ¿sí? Es como decir, a ver, ¿de qué color quieren que sean las paredes del templo? Bueno, yo quiero que sea verde. El otro hermano dirá, no, yo quiero que sea amarillo. Y un hermano dirá, yo quiero que sea naranja. Muy bien. Cada uno tiene su posición, ¿no? Cada uno tiene su entendimiento. Entonces, doctrina general es aquello que habla más de las formas, de las maneras, ¿no? Podemos tener nuestras propias opiniones en ese caso, ¿sí? Mientras que la doctrina fundamental no. En doctrina fundamental no hay negociación, la tienes que aceptar tal cual está en la Biblia. En doctrina fundamental no se permite posiciones, no hay opiniones. Ahí es donde la Biblia se vuelve estricta y dice, ninguno ya puede poner otro fundamento que el que está puesto. En doctrina fundamental no hay negociaciones al respecto. Usted tiene que aceptar la doctrina tal y como es. Entonces vamos a hacer una diferencia entre lo que serían las doctrinas fundamentales y la doctrina general. A ver, doctrina general. Doctrina general. Por ejemplo, a ver, ¿cómo debemos bautizarnos? Hay iglesias que bautizan diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay iglesias que bautizan diciendo yo te bautizo en el nombre de Cristo Jesús. Doctrina general, eso no es fundamental. Es decir, cuando decimos que no es fundamental, decimos que de estas doctrinas no depende la salvación. Pero cuando es doctrina fundamental, de eso sí depende la salvación. Si usted se niega a aceptar doctrina fundamental de la Biblia, usted no puede ser salvo.
Ahora, si usted se niega a aceptar ciertas doctrinas generales como otros las entienden y las aceptan, no hay problema. Hemos dicho que ahí cada uno puede tener su opinión, pero en doctrina fundamental no. Ahí la tienes que aceptar tal y como es o simplemente no hay salvación. Muy bien. Y si no hay salvación, entonces tampoco puede haber comunión. Y ahí es donde la Biblia nos manda a separarnos de aquellos grupos o personas que no compartan la doctrina fundamental igual que nosotros. Lo hacemos a la luz de la Biblia. Muy bien, entonces doctrina general. Por ejemplo, ¿cuántas veces hay que sumergirse a la hora de bautizarse? Hay iglesias que sumergen una vez. Entonces dicen, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te bautizo. Lo meten al agua y lo sacan y es suficiente. Pero hay iglesias que lo sumergen 3 veces. ¿Sabía usted eso? Una por el Padre, otra por el Hijo y otra por el Espíritu Santo. 3 veces lo sumergen en el agua. ¿Y cuál Acá está se... bien o cuál está mal? ¿Eh? Pues las dos están bien. No hay problema. No nos vamos a pelear, no nos vamos a separar de hermanos, de creyentes, porque quieran bautizar sumergiendo a la persona 3 veces. Quizá para nosotros nos parece que una vez es suficiente. Y se acabó. Muy bien. Y si mi hermano quiere sumergir 3 veces, está bien. No hay problema. Contar que le sumerja. Contar que sea un bautismo apropiado, ¿no? Correcto. Lo que no sería fundamental es decir, por ejemplo, yo te bautizo para que seas salvo. Ahí sí estaríamos en problemas. Porque ya estaría chocando contra una doctrina fundamental, que es la salvación por gracia, por medio de la fe, no por obras. O sea, la salvación no puede ser por ordenanza, por ritual. Ahí ya nos metemos con doctrina fundamental. Entonces yo no puedo decirle a la persona que tienes que bautizarte para que seas salva. Ahí sí tendríamos que separarnos, porque no está predicando doctrina fundamental. Pero si yo le digo a la persona, tú eres salva solamente por la fe en Cristo, ahora no importa cómo te bautices, si te sumerjo 3 veces o te sumerjo una vez, no hay problema. Eso es general, ¿sí? Bueno, hay iglesias que, por ejemplo, toman la ordenanza de Cristo cuando él se ciñó la cintura con una toalla y lavó los pies de sus apóstoles, ¿no? ¿Y qué dijo? Ustedes hagan lo mismo. Lo dice literal. Es demás, él está estableciendo una ordenanza. Entonces hay iglesias bueno, todas guardan la ordenanza, solo que la forma de guardarlo es diferente. Por ejemplo, hay iglesias que literalmente sacan una toalla, un lavastro, ¿sí? Agüita, y lavan literalmente los pies de los congregantes, ¿sí? Sí, literalmente los lavan. ¿Mm? Si ese día tú fuiste a la iglesia después de un día de trabajo sin lavarte, sin bañarte, bueno, mala suerte, ¿no? Te tocó ir a la iglesia y te lavaron los pies, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Hay otras iglesias que no lavan los pies literalmente, sino los lavan simbólicamente. Para ellos, lavar los pies se cumple simplemente en el acto de servicio, servir. ¿Cuál está bien, cuál está mal? Ambas también. No están pecando, no están yendo contra ninguna doctrina fundamental. Si usted quiere lavar pies en su iglesia, lave. No hay problema. No está pecando, ¿sí? Eso es doctrina general. ¿Te das cuenta? Pero si tú dices, si no te lavamos los pies, no puedes ser salvo, ahí tendríamos un problema. Estás chocando con doctrina fundamental. Si tú dices, si no te lavo los pies, no recibes el bautismo del Espíritu Santo, ahí chocamos con doctrina fundamental. ¿Te das cuenta? Entonces, separemos las doctrinas generales, las formas, a las fundamentales, de las que dependen la salvación y que son innegociables. Hay que prestar mucha atención a eso, ¿no? Entonces, en doctrina general, puede haber tanta variación. Hay iglesias que tocan solo himnos, ¿no es así? Hay iglesias que quieren introducir himnos, pero también unos coritos o algunas canciones espirituales. La iglesia que canta solo himnos no puede decirle a la otra iglesia que no es espiritual, que no es santa, porque no canta solo himnos, ¿no? Porque eso es doctrina general. Eso está en disposición de la iglesia. Lo importante es que la iglesia maneje principios adecuados. No qué tipo de cosa, qué tipo de música, qué tipo o qué forma vas a usar. No, lo que importa es que no vamos a transgredir la doctrina fundamental. Mientras no se rompa la doctrina fundamental, lo demás simplemente es opcional, es general. Entonces hay iglesias que quieren tocar solo himnos y amén. En nuestra iglesia también cantamos solo himnos.
pero no somos más santos que otra iglesia que también quiere poner cánticos espirituales, ¿no? No somos más santos que ellos, ¿sí? No podemos pelearnos por eso, y eso sería absurdo, ¿no? No podríamos pelearnos por eso. Entonces, hay cosas que son generales, que son las formas, la administración del ministerio, la forma en la que construyen el templo, la forma en la que dirigen los cultos. Hay iglesias que en las alabanzas aplauden, otros dicen, no, no, no queremos aplaudir. Muy bien, si no quieres aplaudir, no aplaudas. Hay un hermano que una vez me dijo, yo no voy a ir a tal iglesia nunca más. Y me dijo, ¿por qué? Porque esa iglesia no aplaude. Entonces, ¿cómo no va a aplaudir? Tremendos pecadores. No tienen al Espíritu, porque ahora no tenían al Espíritu porque no aplaudían. ¿No? Si tú estás en una iglesia que no aplauden, gózate en la comunión y saber que están adorando a Dios. Y si tú estás en una iglesia donde aplauden, amén, gózate también en la adoración y en la comunión, sabiendo que están adorando a Dios. Eso es general, no es irrelevante, eso no es fundamental. Si aplaude, si no aplaude. Otras iglesias prefieren instrumentos musicales, otros usan pistas. ¿Quién es más espiritual, los que usan pistas o los que usan instrumentos? No, no, ni uno. Simplemente deben conservar principios, buenos principios. Pero como dijo Frank Garland, dijo, no hay instrumentos espirituales o instrumentos carnales. Hay solo músicos espirituales o músicos carnales. ¿No? Entonces, respetemos las formas. Hay iglesias que tienen su posición, ¿sí? Hay iglesias que tienen su posición. Hay iglesias que dicen, ¿saben qué? Aquí no comemos, no bebemos sangre en ninguna manera, ¿sí? Hay otras iglesias que manejan su libertad en Cristo y dicen, bueno, acá sí tomamos sangre, cualquiera puede, no hay problema, ¿sí? ¿Quién está bien, quién está mal? Ninguna está mal. Eso es opcional, eso es general. No por tomar sangre te vas a ir al infierno, eso no es fundamental. O por dejar de hacerlo tampoco, no tiene nada que eso es algo general. ¿Sí me dejo entender? Entonces, la doctrina general es aquello en la que podemos tener nuestra libertad de conciencia. De eso va a dar Pablo en Romanos, por ejemplo, cuando dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno tenga su propia convicción. Eso lo decía Pablo en cuestiones generales, no en fundamentales. Por ejemplo, algo fundamental, que Jesucristo es Dios. Ahí usted no puede tener opción. Usted no puede decir, a ver, mi posición, mi opinión es que Jesús no es Dios. Si tú dices eso, lo echamos de la iglesia. Se acabó. Porque eso es fundamental. Ahí usted no puede tener su opinión. Jesús es Dios y se acabó. Eso lo enseña la Biblia. ¿Te das cuenta? Dios es una trinidad. No, yo quiero creer que Dios es unicitario. Dios es unitario, no es trino. Ahí sí tenemos que separarnos. Porque la doctrina fundamental es que Dios es trinitario. Se acabó. ¿Sí? No, yo quiero creer que la salvación es por obras. No solo por gracia, también es por obras. Ten cuidado. Porque la Biblia dice que la salvación es solo por gracia. Sin obras. ¿Ves? O sea, en doctrina fundamental no hay negociación. Si no la aceptas como es, nos separamos. Pero en doctrina general sí, tú tienes tu opinión, tú hazlo a tu manera, no hay problema, seguimos siendo hermanos, nos abrazamos, seguimos amándonos, tenemos teniendo comunión, no hay problema. ¿Sí? Es tu, digamos, tu manera de pensar, tu manera de opinar, porque es doctrina general, no es fundamental. Ahora, ¿cuál es el error que cometen las iglesias hoy? ¿Cuál es el gravísimo error que cometen las iglesias hoy? Que se separan por cosas generales, ¿sí? Se separan por cosas generales en vez de separarse por cosas fundamentales. Ese es el error de la iglesia de hoy. Tenemos el mismo fundamento, la misma doctrina, ¿sí? Pero ¿por qué nos peleamos? ¿Por qué nos separamos? Por generales, por cosas generales, por opiniones, por formas. Hacemos al revés las cosas. La Biblia dice que las formas, las diferencias no deben separarnos, ¿no? Pero las fundamentales sí. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 6, el apóstol le dice a Timoteo, si alguno enseña otras cosas y no se conforma a las sanas palabras, ¿no?, que oíste acerca de Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, etcétera, dice, apártate de los tales. Tercera de Juan
¿no? Creo que sí, tercera de Juan, en una porción, en un versículo dice, si alguno enseña otra doctrina, una doctrina diferente, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Dice así, sí o no? Sí, es clarísimo. Y hay muchas partes de la Biblia que dice que no vamos a ni siquiera tener comunión con aquellos que profesan otra doctrina, pero está hablando de doctrina fundamental. Ahí sí hay que separarnos, ¿sí? Cuando estamos hablando cosas contra la doctrina fundamental, ¿sí? Pero lo extraño es que no, hoy día de hoy nos separamos por doctrinas generales, porque a mí me gusta, qué sé yo, hacerlo de tal manera, a ti te gusta de otra manera, y no nos y las iglesias se tienen como enemigos, como si no fueran parte de la misma familia de Dios. Ese es el error que cometemos el día de hoy. Así que si vamos a estudiar doctrina, hay que estudiarla para aplicarla bien, ¿sí? Ahora, lo interesante es que nos separamos de nuestros hermanos por cosas generales y nos estamos uniendo a otros grupos no cristianos por cosas fundamentales. Eso está pasando hoy. Por ejemplo, en los conciertos cristianos de hoy en día, los famosos cantantes cristianos, ¿qué dicen? No importa que vengan los mormones, testigos, adventistas, con tal que todos adoramos a un solo Dios, ¿o no? Y ahí están, uniéndose con los grupos sectarios, ¿no? Sin importar lo fundamental, y de sus hermanos, de la comunión del cuerpo de Cristo, se están separando por cosas generales. Absurdo el pensamiento que tenemos, ¿no? Es un pensamiento inmaduro, ¿ya? Así que es cuestión de nada más de madurar, nada más de eso. Muy bien. Les voy a pedir que no escriban en el chat, si no voy a tener que bloquear el chat, porque distraen a los hermanos, ¿ya? Mientras ya estemos en las clases, no a los de Facebook, estoy hablando a los del Zoom. A los del Zoom, por favor, hermanitos, no escriban en el chat, por favor, ¿sí? Estamos ya en la clase, tienes que escuchar la clase, por favor. Ya habrá un momento donde yo diga, alguien tiene alguna consulta, pregunta, ahí enciendes el micrófono y haces tu pregunta, tu consulta, ¿sí? Pero mientras estamos en la clase, no estés chateando, mandando ahí mensajitos. Me distraes a mí y distraes a los demás hermanos. Muy bien, con todo amor. Si no, voy a tener que bloquear el chat si no se hace caso, ¿ya? Bueno, entonces ahí está. Tenemos que diferenciar la doctrina general de la doctrina fundamental. Doctrina general es opcional, la fundamental es innegociable. Ejemplos de doctrina fundamental para que anotes. El monoteísmo. El monoteísmo. Pastor, pero si usted acaba de decir que ustedes son trinitarios, sí, pero los trinitarios somos monoteístas. ¿Quién te enseñó que los trinitarios o la doctrina trinitaria era contra el monoteísmo? Al contrario, la doctrina trinitaria acoge, enseña y defiende el monoteísmo. Porque la Trinidad, y lo vamos a estudiar esto con más detalle después, aunque en el módulo 1 lo estudiamos, pero cuando lleguemos a Espíritu Santo vamos a volver a tocar bastante la Trinidad, ¿sí? Entonces, la Trinidad, hermanos, no está en contra del monoteísmo, porque la Trinidad no enseña tres dioses. Por eso es Trinidad o triunidad, enseña que es solo un Dios. La Trinidad no es triteísmo. Anoten eso. El triteísmo sí enseña la existencia de tres dioses. Entonces no hay que confundir Trinidad de triteísmo. Nosotros los trinitarios sustentamos y defendemos, abrazamos el monoteísmo, es decir, que existe solo un Dios vivo y verdadero. Y eso enseña la Biblia en todas sus páginas. Eso es doctrina fundamental. Por eso dice el primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios, no dice crearon los dioses, sino en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, monoteísmo. Eso es fundamental. Si alguien viene con una doctrina dualista, por ejemplo, que enseñan que hay dos dioses. El día de hoy hay una secta muy famosa, bueno, hay dos sectas orientales muy famosas que se están difundiendo muy rápido por las redes sociales. Una es una secta coreana de iglesia, creo que se llama Iglesia Misionera Sociedad, ya me olvidé, tiene un nombre largo, algo como Iglesia de Dios o Iglesia Misionera Sociedad Misionera Mundial, algo así. Pero más conocida es como la secta de Dios Madre. Así es. En nuestro blog de libros en PDF gratuitos, ahí hemos puesto una revista que yo diseñé, una revista completa acerca de esta secta, conocido como Dios Madre. ¿Ya?
¿Por qué se conoce así como Dios Madre? Porque ellos enseñan el dualismo que existe. Ahí está, se llama así. Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Así se llama. Iglesia de Dios, Sociedad Misionera Mundial. Muy bien. Enseñan que existe dos dioses. Uno es el Dios Padre y otro es el Dios Madre. Eso es dualismo. Dualismo, ¿sí? Si no está usted bien preparado todavía en la doctrina bíblica, no sería bueno discutir con ellos, porque les van a confundir, créanme, les van a confundir. No tienen fundamento bíblico, pero sí tienen muy buena argumentación, ¿sí? Entonces, hay que profundizar muy bien para saber cómo rebatir esos argumentos que ellos utilizan de la Biblia, porque usan nuestra Biblia, la misma Biblia que nosotros, ¿eh? Obviamente con versos sacados de su contexto, con un argumento filosófico muy bien elaborado, pero así están arrastrando a cientos de personas hoy, miles de personas están volviéndose para la secta de Dios Madre. Entre ellas, la mayoría son católicos. ¿Por qué los católicos sucumben tan rápido ante este tipo de doctrina? Porque los católicos tienen un dogma que es una puerta abierta a esta teología. ¿Cuál es ese dogma? El dogma mariano, ¿no? El dogma de María. Aceptar a María como divinidad ya le abre una puerta a una Dios Madre, ¿sí? Por eso los católicos caen muy rápido ante esto. Muy bien. Dualismo es dos dioses, como lo enseña esta secta coreana, y hay otra secta china que enseña exactamente lo mismo, pero con otro nombre. Se llama Iglesia de Dios Todopoderoso, así se llama. Iglesia de Dios Todopoderoso. Es una secta china que también hoy está incursionando en las redes sociales, pero a un nivel como ni te imaginas, ¿no? De seguro por ahí ya te habrán invitado a uno de sus grupos de WhatsApp o de Facebook y ya ni cuenta te has dado. Hay hermanos que han ingresado a esos grupos ni cuenta se han dado que eran de la secta, ¿eh? Entonces ahí tenemos dos sectas que hoy día están enseñando fuerte el dualismo. Nosotros creemos en el monoteísmo. Luego, el creacionismo es otra doctrina fundamental. El creacionismo enseña que todo lo que vemos, todo el cosmos, todo el universo fue creado por Dios, ¿sí? Todo es creado de una manera inteligente, con propósito, de una manera soberana y poderosa. Todo es creado por Dios. No creemos en el creacionismo o la evolución teocrática. No combinamos el creacionismo con la evolución, eso es una herejía. Hay pastores que hoy están aceptando eso, lamentablemente, por falta de conocimiento, están aceptando la evolución como una respuesta o como una mezcla, ¿no? Del creacionismo. Entonces ellos dicen, sí, Dios creó, pero creó todo a través de procesos evolutivos, a través de la evolución y a través de millones de años. Obviamente están contradiciendo lo que Génesis enseña, ¿no? Génesis y toda la Biblia, que Dios creó todo en 6 días. Pero ellos dicen, no, lo que pasa es que esos días son simbólicos. Porque Pedro dice que para Dios un día es como 1000 años. Así que cada uno de esos días pueden ser equivalentes a miles o millones de años. Lo cual es un absurdo total y ya en su momento lo veremos, ¿ya? La Biblia más bien ratifica el creacionismo, que todo fue creado por Dios solo en 6 días ordinarios y literales, como lo experimentamos el día de hoy, un día cualquiera, ¿sí? Luego, la Trinidad es otra doctrina fundamental innegociable. No podemos tener comunión ni hacer ministerio con grupos que no confiesen la Trinidad, ¿no? Si son unicitarios, son unitarios, no son parte de la Iglesia de Cristo, porque la Trinidad es una doctrina fundamental. Así que no podemos negociar la Trinidad. Ya varios me han hecho esta pregunta, pastor, yo tengo por ahí predicadores, tengo evangelistas, pero son unitarios. Entonces, no hay problema porque siempre confesamos la salvación por medio de Cristo Jesús. Y yo digo, no, porque ese Jesús que ellos predican es un Jesús totalmente diferente al que nosotros predicamos, en primer lugar. Así que no te guíes del nombre Jesús. El Jesús de los unicitarios, el Cristo de los unicitarios es muy distinto al Cristo de la Biblia, al cual nosotros creemos y confesamos. Así que, ¿qué comunión va a haber ahí? Pablo dice, apártate de los tales, aquellos que se alejen de la doctrina de Cristo, ¿sí? Así que este curso nos va a ayudar a no solo rebatir argumentos, sino también a tener discernimiento, ¿no? Que va a ser muy importante. Trinidad es una doctrina fundamental. Luego, la inspiración. Esto hablamos ya en cuanto a las escrituras. Creemos que las escrituras son o es la palabra de Dios,
que ha sido debidamente inspirada por Dios, ¿no? Revelada y hoy es iluminada a través del Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es suficiente, sin errores, inequívoca y poderosa, eficaz en nuestras vidas. Queremos que Dios obra a través de su palabra, la Biblia, ¿no? Como dice Isaías, mi palabra no vuelve a mí vacía, ¿sí? Y Hebreos 4:12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, la inspiración. Ahora, cuando hablamos de la inspiración, también hablamos de la suficiencia de las escrituras, porque hay grupos que se llaman evangélicos hoy que no aceptan la suficiencia de las escrituras. Ellos dicen, ya está bien, tenemos la Biblia, pero también queremos nuestros sueños, nuestras visiones, nuestras voces audibles, ¿no? Nuestros profetas, nuestros apóstoles. Entonces están aceptando revelaciones extra bíblicas. Cuando hablamos de la inspiración, creemos que el canon ha sido ya completado y no hay revelación más que añadirle. Entonces, estar hoy día de hoy queriendo más revelación a través de experiencias místicas o algunos tipos de mediums, agentes que nos van a decir la voz de Dios o una nueva revelación, entonces no creemos en la inspiración de las Escrituras. Pablo, cuando le dijo a Timoteo acerca de las Escrituras en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15 al 17, le dijo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir al hombre de Dios. Ahora, presta atención, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Pablo aseguró que lo que es el todo de la Escritura es suficiente para hacer del hijo u hombre de Dios alguien perfecto, o sea, sin que le falte nada. Así que solo la Escritura es suficiente. Pablo no dijo, toda la Escritura más revelaciones, sueños, voces, profetas, etcétera. Todo eso va a ser de ti un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No, dijo toda la Escritura y punto. Así que ahí tenemos la suficiencia de las Escrituras. Más adelante vamos a estudiar la doctrina de la Biblia, así que ahí veremos esto con más detalle. Luego, la gracia. Doctrina fundamental, y yo creo que esta doctrina es la más clara para separar o discernir, para diferenciar a quienes son parte de la verdadera iglesia de Cristo y quienes son parte de la falsa religión del mundo, ¿sí? La gracia. La gracia de Dios. La Biblia enseña la doctrina de la gracia de principio a fin. La salvación es enteramente por la gracia de Dios, sin ninguna obra, sin ningún esfuerzo, sin ningún mérito ni justicia humana o personal. Entonces hay solamente, a partir de esta doctrina, solamente hay dos religiones en el mundo, ¿sí? La religión que profesa justicia propia y la religión que confiesa o profesa justicia de Dios. La religión del mundo establece una justicia propia y personal a través de las obras, del esfuerzo, del mérito. Satanás ha sido muy astuto en sembrar en la mente de las personas del mundo la idea de que hay muchas religiones, ¿no? Por eso casi todo el mundo piensa que hay miles de religiones. Entonces eso confunde a la gente porque la idea lógica es, si existen miles de religiones, ¿cómo yo voy a saber cuál o quién tiene la verdad? Y así confunde a la gente, porque la gente sigue creyendo que existen miles de religiones y eso es falso. Cuando yo voy a evangelizar y la persona me dice, no, es que hay tantas religiones, y yo le digo, no, está usted en un error, porque solo hay dos religiones en el mundo. ¿Cómo es eso? Y le explico, ¿sí? Y le explico. Bueno, vamos a ver, la religión se ha de definir por una doctrina de carácter fundamental. Y esta doctrina tiene que ver con la gracia. Si la religión no profesa la doctrina de la gracia y más bien busca establecer una justicia propia, humana o personal, es una religión falsa. Así de simple. No importa cómo se llame, si es testigos, mormones, hinduistas, budistas, islámicos, católicos, adventistas, no importa cómo se llame, está profesando la misma doctrina. Todos dicen, sálvese quien pueda, sálvese quien haga más obras, sálvese quien tenga más méritos, salvación por obras. Entonces la religión falsa, la religión del mundo, la religión que estableció Satanás desde Babel, es salvación por obras, por esfuerzo propio. Porque ¿qué se hizo en Babel? Ustedes recordarán, Babel no era una torre, era un sigurat, que tenía un escalón,
¿no? Y cuando ellos decían que llegue al cielo, no se refería a que la torre iba a llegar hasta las nubes, sino se refería a que ese Sigurat iba a ser una puerta a los dioses. Muy bien, entonces ellos subían el escalón hasta la parte alta del Sigurat y ahí tenían una especie de capilla o de gruta donde ellos creían que los dioses descendían, era el portal para tratar con los dioses. ¿Y qué llevaban ellos ahí? Bueno, número uno, el esfuerzo de subir esas escaleras ya era una virtud. Esto era un tipo de penitencia, muy parecido a lo que hoy hacen pues en varias religiones, ¿no? Penitencias. Entonces subían hasta cierto punto donde estaba el portal de los dioses y ¿qué hacían ahí? Presentaban regalos, ¿no? Ofrendas, presentes de todo tipo. Entonces ellos decían, ahora como estamos dándole un regalo a los dioses tienen que bendecirnos, van a bendecir nuestra tierra, nuestra cosecha, nuestros animales, ¿no? Nos van a bendecir con lluvia. Entonces ahí se establece la religión babilónica, que finalmente Apocalipsis dice que Dios va a destruir a esa ramera, que es la religión babilónica, no es la Iglesia Católica. Es toda aquella religión que se establece como un sistema mundanal que busca o enseña al hombre a establecer su propia justicia para alcanzar un mérito delante de Dios. Así desplazan a Cristo de su papel protagónico. Ahora el hombre es su propio Salvador. Eso con el tiempo ha ido edificando en el mundo un humanismo. Ya no es teocentrismo o algo cristocéntrico. Ahora todo es humanístico. Por eso, cómo prospera la teología de la prosperidad y de los pactos, las teologías de sanidades y milagros, cómo prospera. ¿Por qué? Porque hay humanismo ahí. El hombre le agrada eso porque es para su beneficio, para su placer. Entonces eso se estableció en Babel, una religión que buscaba la justicia propia. Yo me gano mi bendición. Yo me gano mi bendición. Esos conceptos han llegado a la iglesia evangélica con las ideas de arrebata tu bendición, arrebata tu milagro, ¿no? Ideas que ni siquiera saben cuál es su fundamento. Viene desde Babel, amados hermanos. ¿Sí? Y bueno, entonces eso es la religión del mundo. Ahora, a partir de Babel, ustedes saben que Dios confunde las lenguas y ¿qué hace? Comienza a esparcirlos. Entonces todos llevan la misma raíz, la misma corrupción doctrinal o religiosa. A partir de Babel nacen todos los pueblos, las tribus se llenan la tierra, pero todos llevan la misma raíz. Por eso que no importa la cultura, la religión, el nombre, siempre tienen la misma raíz. Establece tu propia justicia. Esto es una meritocracia, ¿sí? Si tú haces así, 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 vas a alcanzar el favor de Dios o de tu Dios o de los dioses. Y entonces te va a bendecir. Eso es religión. ¿Cuántos tipos de religión entonces hay en el mundo? Solo dos. Los que enseñan justicia personal, justicia humana, y la otra, que es la religión verdadera, la religión establecida por Dios, es la religión que predica salvación por gracia, sin mérito del hombre, enteramente por favor y misericordia de Dios, a través de la justicia en Cristo Jesús. ¿Qué tipo de religión va a seguir usted? Usted tiene que decidirlo, porque lamentablemente esta religión ya ingresó a círculos evangélicos el día de hoy. Hay muchos evangélicos que están protestando y hasta se burlan de los católicos por sus imágenes, ¿no? Por su idolatría, pero ellos mismos son un ídolo delante de Dios, porque buscan establecer una justicia personal. Entonces es humanismo. Y eso es peor, porque ahora no estás adorando a un falso Dios, te estás adorando a ti mismo. Y buscas establecer tu propia justicia. Y esto es terrible. La religión babilónica también ha ingresado hoy a los círculos evangélicos. Todo aquel que cree que la salvación es por obra suya, está en esta religión. Así que usted va a tener que hacer una decisión hoy. ¿En qué religión va a estar usted? ¿En la religión del mundo? ¿Sí? ¿O la religión de Dios? Decisión personal. Nosotros creemos a la luz de la Biblia que la religión verdadera es la que predica la gracia de Dios. Eso enseña la Biblia, de principio a fin. La gracia y solo la gracia. Y tenemos también otra doctrina fundamental, la iglesia. La iglesia como un cuerpo espiritual. La iglesia, hermanos, como una luz en el mundo. La iglesia hoy es la entidad de Dios para la misión de Cristo. ¿Sí? La iglesia lleva la semilla del Evangelio. La iglesia administra hoy los misterios de Dios.
¿sí? La iglesia tiene también cierta autoridad delegada de parte de Dios. Así que aquí estudiaremos todo lo involucrado a la iglesia, ¿no? La naturaleza de la iglesia, su carácter, su gobierno, desde, digamos, la unidad o el nacimiento, origen de la iglesia, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento mismo de la iglesia, su presentación en la gloria, su consumación eterna, todo eso, ¿no? Todo eso es doctrina fundamental. Hay grupos el día de hoy que están negando esto, ¿no? Niegan la doctrina de la iglesia. Es una doctrina fundamental también. Bueno, ahí te estoy dando algunos ejemplos de doctrina fundamental, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la tercera, que es la Trinidad, también está incluida la doctrina de Dios Padre, la doctrina del Espíritu Santo, por supuesto, y la doctrina del Hijo, ¿no? Entonces, todo eso es doctrina fundamental. Por ejemplo, en cuanto al Espíritu Santo, hay personas que creen en el Espíritu Santo, pero no en una forma fundamental. Por ejemplo, para los testigos de Jehová, el Espíritu Santo solamente es una energía, una fuerza activa, más no es un ser personal, ni mucho menos Dios. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí. ¿Creen igual que nosotros? No. ¿Mm? Para ellos es una fuerza nada más, es una energía como la electricidad. ¿Sí? Y hay grupos cristianos que ya están aceptando o sea, hay grupos evangélicos que están aceptando esa teología. Que el Espíritu Santo simplemente es una energía. ¿Eh? Y hay cositas muy prácticas que nos pueden hacer entender en qué medida hemos entendido. Por ejemplo, muchos tienen problemas con orar al Espíritu Santo. Casi solo hecho de decir orar al Espíritu ya lo ven como herejía, ¿no? Ya lo ven como, oye, tú eres un blasfemo, ¿cómo que orar al Espíritu Santo? ¿Por qué tienen tanta complicación con el orar al Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no lo conciben todavía al 100% como una persona. Es como una especie de fuerza, ¿has visto? Como en Star Wars, ¿no? La fuerza te acompaña. Algo impersonal, algo simplemente un poder. Estás un paso cerca de los testigos de Jehová. Pero si tú lees los hechos vas a ver que los hombres dialogaban con el Espíritu Santo, se ponían de acuerdo con él, recibían indicaciones, mandamientos de él, ¿no? Era persona, hermano. Podía comunicarse y era Dios, por eso mandaba también. Ah, entonces ahí nomás te das cuenta cuánto necesitamos progresar en cuestión de doctrina. Ahora, en cuestión del Hijo, por supuesto, vamos a ver la divinidad del Hijo. Hay grupos evangélicos que están rechazando la divinidad de Cristo Jesús el día de hoy, ¿eh? Tienes que saberlo eso. Pastores evangélicos ya enseñan que Jesús no es Dios. Y para eso usan muchos argumentos filosóficos, como decir, oye, si Jesús murió y sin embargo Dios no muere, Dios no puede morir, así que Jesús no puede ser Dios porque Él murió. Filosofía, ¿no? Silogismos lógicos que hoy están reinando en los púlpitos. Oye, pero si Jesús se cansaba, ¿acaso Dios puede cansarse? Si Jesús se cansaba, entonces no es Dios. ¿Mm? Esos tipos de filosofías vamos a rebatir en este curso. Así que bienvenidos a Cristología. ¿Ya? Vamos a separar entonces lo que es la doctrina fundamental de la doctrina general. Vamos a tener mucho, mucho cuidado. ¿Sí? Bueno, para terminar, vamos a ir a esta sección. Y vamos a ver aquí que la mejor hermenéutica que nosotros podemos tener para estudiar doctrina es la hermenéutica cristocéntrica. Hermenéutica es un método de interpretación, ¿sí? Hermenéutica es simplemente el cómo interpretamos, en este caso la Biblia. Y si le añadimos cristocéntrica, quiere decir que nuestra manera de contemplar la Biblia es a través de Cristo. Por ejemplo, si usted quiere tener un buen estudio bíblico de los 66 libros de la Biblia, usted tiene que preguntarse en cada libro cómo este libro presenta a Cristo, cómo este libro anuncia a Cristo, cómo prefigura a Cristo, qué nos revela acerca del reino de Cristo. Es la mejor pregunta que tú puedes hacer en cualquier estudio bíblico. Ahora, Cristo mismo lo recomendó. ¿Recuerdan cuando le habló a los fariseos? Escudriñad las escrituras, que a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan, dice, testimonio de qué? Acerca de mí. Luego dice, si creyeras a Moisés, porque de mí escribió Moisés, se refirió a la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, hablan de Cristo.
Luego, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham tiene que ver con Cristo también, ¿sí? Luego, a los del camino de Maús, cuando resucitó, dice en Lucas, si no me equivoco, es el 24:44, cuando dice, les abrió, dice, las escrituras y les dijo, era necesario que todo lo que está escrito de mí en la ley, la Torá, en el Neviín y en el Ketubín, en los profetas y en los escritos, eso está hablando de las tres composiciones del canon hebreo. Todo eso abarcaba nuestros 39 libros del Antiguo Testamento. Torá, Neviín, Ketubín. Así dividían los hebreos nuestro Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Claramente dice, era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en los 39 libros del Antiguo Testamento. Que era necesario que así yo padeciese y resucitase. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús? Que la manera correcta de entender las escrituras es a través de su persona. Buscarle a Él. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hacemos hoy? Tamaño error. ¿Qué hacemos hoy cuando estudiamos la Biblia? Estamos buscando ahí a ver si existían gigantes. A ver si habían hombres preadámicos. A ver si en otros planetas había también una creación como hubo en la Tierra. Qué absurdo. Por eso hay tanta confusión el día de hoy en aspectos doctrinales. Tanta confusión. ¿Verdad que habrán habido dos creaciones? ¿Verdad que la primera creación se corrompió por la caída de Satanás? Buscamos otras cosas que no son nada relevantes y que la Biblia jamás trata. Pero lo que la Biblia sí trata con prontitud, con urgencia, con prioridad, es acerca de Cristo y su reino. Y eso no preguntamos. Por eso hacemos una mala hermenéutica. Desde Génesis a Apocalipsis usted tiene que aprender a contemplar a Cristo. Otro error que cometemos es centrarnos mucho en los personajes. Ay, qué lindo Abraham. Ay, cómo era, mira, Jonás y ese pez. Uy, mira, habrá sido una ballena, habrá sido un tiburón, un pez espada. Perdemos el tiempo en curiosidades. En vez de ver cómo esa historia de Jonás me lleva a Cristo, cómo me habla de su muerte y resurrección o cómo me habla de su futuro reino. Muchos están perdiendo el tiempo por saber si Sansón tenía los músculos completos, tríceps, cuatrices, bíceps, ¿no? de qué tamaño o de qué altura habrá sido. Estás perdiendo el tiempo. Tú mira más bien de qué manera Sansón tipifica a Cristo. La mejor hermenéutica entonces es cristocéntrica. Eso nos va a dar buena dirección en el estudio de la Biblia. Así que cuando decimos que nuestra hermenéutica tiene que ser cristocéntrica, decimos que Cristo es el núcleo. Cristo es la parte central de toda la Biblia, de cada libro, de cada porción, de cada historia, de cada personaje. Cristo es el núcleo. No es, ay, mira qué tremendo era Job. Y admiramos a Job. Ay, qué lindo Job, cómo era Job, mira que ojalá mi esposo fuera como Job. No. Nuestros ojos, nuestro corazón no debe estar en Job, sino en el Señor que estaba detrás de Job. ¿Sí me voy a entender? Y cómo esa historia apunta a Cristo, el Redentor. Eso es lo correcto. También decimos que Cristo es el fin, no solo el núcleo. Todos los libros, las historias, los personajes de la Biblia nos están conduciendo a Cristo. Cristo es el fin, la gran meta de la Biblia. Y también decimos que Cristo es la forma. ¿Sí? La manera en que nosotros concibimos mejor los pasajes es a través de Cristo. Cristo le da el color, el matiz, ¿sí? La forma, el núcleo, la forma y el fin. Todo es Cristo Jesús. Por eso que Cristo dijo, así es glorificado mi Padre. ¿Sí? Cuando Cristo es puesto en el centro, su Padre es glorificado. Muy bien, así de simple. Muy bien, amados hermanos, entonces ya en el breve tiempo que nos queda, vamos a ir aperturando lo correspondiente a la cristología, porque ahora nos vamos a centrar en esa doctrina, ¿sí? En este curso de la cristología. Recuerden que la cristología formaría parte de la doctrina fundamental. Entonces, todo lo que nosotros vamos a aprender aquí no es negociable, ¿no? Tal y como la Biblia lo enseña, debemos de aceptarlo. Muy bien.
Muy bien, entonces pasamos a la cristología. La cristología es la enseñanza bíblica acerca de Cristo, en su concepto más básico, ¿no? La enseñanza bíblica acerca de Cristo. Ojo, estamos diciendo enseñanza bíblica, porque puede haber enseñanza filosófica acerca de Cristo, las hay. Enseñanza dogmática acerca de Cristo, lo hay. Enseñanza histórica acerca de Cristo, lo hay también, ¿sí? Hay también la enseñanza patrística acerca de Cristo, ¿sí? No queremos nada de eso. Como diría Pablo, todo eso lo desechamos como basura. Simplemente vamos a ver lo que la Biblia enseña de Cristo, ¿sí? No como algunos, no, que tú, esto nació en el concilio tal, en la fecha tal, con el grupo, no me importa. Yo simplemente quiero ir a ver lo que la Biblia dice de Cristo. Enseñanza bíblica. Y necesitamos volver a la pureza de las Escrituras, ¿sí? Entonces, es la enseñanza bíblica acerca de Cristo. Bendito todo aquel que le conoce como Señor y Salvador, ¿sí? Ahora, a veces se nos advierte que podemos predicar demasiado de Cristo en el sentido de hacer menos caso de las doctrinas de Dios y del Espíritu Santo. Permítanos decir aquí mismo que no podemos predicar a Cristo demasiado. Asimismo, jamás se ha oído que haya celos en la divinidad. De las Escrituras podemos ver que Dios prefiere que prediquemos a Cristo con más énfasis de lo que estamos haciendo, ¿sí? Eh, es un planteamiento lógico, filosófico. De repente tú has podido ver un video que se volvió muy famoso hace muchos años atrás, salió por YouTube, luego lo pasaron por Facebook también, de un pastor que fue a entrevistar a un rabino allá mismo a Jerusalén. No sé si has visto, bueno, sé que muchos pastores han ido a hacer eso, pero esta vez, bueno, se trataba de un pastor que no sé por qué razón fue, porque no era nada preparado. Pero ahí fue con su cámara, con su micrófono, dispuesto a hacerle al rabino las preguntas habituales que cualquier persona uno le hace, ¿no? Como decir, yo te puedo demostrar que Jesucristo es Dios. A ver, ¿cómo me demuestras que Jesucristo es Dios? Y él dijo, bueno, los judíos buscaron piedras para matarle, así que si los judíos le querían matar era porque Jesús es Dios. Y hasta yo estaba confundido y no sabía qué estaba diciendo. No entiendo cómo eso explica a un judío, a un rabino, que Jesucristo es Dios. Entonces el rabino, obviamente, que era mucho más conocedor, le dio una paliza, ¿no? Le dio una tremenda paliza y le dijo, mira, acá, cerca de nosotros, hay cualquier lunático que se levanta cada día a decir que es Dios. Cualquiera lo podía decir, ¿no? Entonces comenzó a explicarle esto y fue una vergüenza. Yo dije, ay, este pastor, mejor no hubiese ido. Si no vas a ir con preparación, mejor no vas, ¿eh? Y entonces el rabino, en medio de su argumentación, dijo algo. Mira, tú te imaginas ser un rey, ¿no? Imagínate a Dios como un rey, que él ha dado todo por su pueblo, él ha salvado a su pueblo, ha hecho tantas cosas, les ha bendecido, ha dado su vida. Y cuando el rey viene a su ciudad, ¿sí? Las personas no le hagan caso, sino estén más bien a uno de sus generales o a su hijo que por ahí libró alguna batalla, toda la ovación y toda la pleitesía y los cánticos sean para ese hijo y al rey lo dejen de lado. ¿Cómo se sentiría ese rey? ¿No? ¿Sería justo lo que se está haciendo con él? Entonces, él estaba aplicando eso a Dios Padre y Jesucristo. O sea, obviamente él no aceptaba a Jesucristo como Dios. Entonces, él lo que estaba diciendo, ustedes los cristianos están ofendiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros le damos a Cristo el lugar que él mismo se dio. Cuando Cristo estuvo aquí, o Jesús le decía, Jesús estuvo aquí como un profeta, él decía, mi Padre, adoren a Dios. Hay solo un bueno, Dios, mi Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta, no? Entonces sacó estaba más preparado que el pastor, sacó todos los evangelios de las palabras de Jesús, en donde Jesús direccionaba toda la atención al Padre, y agradar al Padre, y obedecer al Padre, y orar al Padre, ¿no? Y ustedes no hacen lo que Jesús dice, ustedes van a Jesús, Cristo, a Cristo. ¿Y cómo se sentirá el Padre, no? ¿Y cómo se sentirá el mismo Jesús, que no siguen sus enseñanzas, ¿no? Y el pastor no sabía dónde poner su, su cara, estaba avergonzado, no sabía cómo responderle, ¿eh? Y bueno, ahí obviamente hay un error teológico del rabino. ¿Por qué? Porque está
interpretando la conducta divina, teniendo como referencia el factor humano. Y está cometiendo un error, porque está asemejando las emociones de Dios con las emociones humanas, haciendo de Dios un ser humano más. ¿Podría Dios tener celos? No te confundas, no estoy diciendo si Dios es celoso, si tiene celo, es algo diferente. ¿Tendrá celos Dios? ¿Sentirá celos del Hijo? ¿Sentirá celos del Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo sentirá celos de Padre? ¿Podemos entender a Dios como nosotros, como cuando tenemos nosotros por ahí una posición de liderazgo y alguien por ahí comienza a surgir y yo me siento celoso, yo no quiero a esta persona porque me va a quitar mi puesto? ¿Así sentirá Dios también? ¿Dios Padre se sentirá celoso de Dios Hijo? De que, ay, mira cómo están adorando al Hijo, cómo se atreven, ¿no? Y se enojará, se sentirá furioso Dios por eso. No, pues. Y eso es lo que el pastor no supo responderle al rabino, pues, ¿no? Está haciendo una analogía incorrecta, porque Dios dice claramente que Él no es hombre en su condición, no es hombre, entonces Él no experimenta las cosas como nosotros la experimentamos. Aun cuando Él experimenta ira, la Biblia nos revela que Él al mismo tiempo experimenta misericordia y gracia, al mismo tiempo que su ira. Nosotros no. Nosotros cuando experimentamos ira que nos olvidamos de misericordia, de gracia, de perdón, nos olvidamos de todo. Es pecaminosa nuestra ira. La ira de Dios no la podemos entender. Es una ira santa. ¿Sí? Entonces Dios no siente celos. Cuando Dios, por ejemplo, ve que al Hijo le están adorando, Él se goza. Y Dios lo reconoce eso. Además, muchas veces Dios dice literalmente, a Él oíd. A Él oíd. ¿Eh? Bueno, hay todavía algo más certero. Mira, Hebreos capítulo 1. Abre tu Biblia ahí. Hebreos capítulo 1. Esto para que nadie te saque ese argumento de pretender de que no, lo que pasa es que si enfatizamos mucho a Cristo, al Hijo, Dios se pone celoso. ¿Cómo es posible? A Dios debe ir toda la atención y la pleitesía. Pero, ¿qué hace Dios aquí? Hebreos capítulo 1. Mira, vamos a ver el verso 5. Hebreos capítulo 1, verso 5. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Qué hace Dios para con el Hijo? Ordena a todos los ángeles que le adoren. ¿Se pone Dios celoso que adoren al Hijo? ¿Ah? ¿Prohíbe Dios que los demás adoren al Hijo? No. Ahora, aquí hay un punto en contra los testigos de Jehová, porque ellos piensan que Jesús es una criatura, ¿no? Ellos dicen que Jesús fue el primer ángel creado. Si tú te encuentras con un testigo de Jehová y te dice eso, llévale a Hebreos capítulo 1, verso 6. Y tú dile, aquí está Dios mandando, ordenándole a todos los ángeles, a todos, a adorar al Hijo, a Cristo Jesús. Si Cristo fuera una criatura, lo que Dios está haciendo aquí es favoreciendo la idolatría, que los ángeles adoren a otro ángel. ¿Podría hacer Dios eso? Definitivamente que no. ¿Por qué? Porque Dios no permite adoración fuera de Él. La adoración exclusivamente es de la divinidad. Por eso es que cuando se adora al Hijo, Dios no siente ningún tipo de celo. ¿Por qué? Porque es la misma esencia divina. Adorar al Hijo es adorar al Padre. Recibir al Hijo es recibir al Padre. Ver al Hijo es ver al Padre. Entonces, Cristo dijo, ¿no? Mi Padre es glorificado en qué? En que ustedes me amen y permanezcan en mí y lleven mucho fruto en mí. Ahí es glorificado mi Padre. Interesante. Entonces, ¿ves? Es simple, ¿no? Es simple. Cuidado con las filosofías. Hay filosofías que te van a decir así. No, no prestes mucha atención a Cristo. No, es más el Padre, el Padre, el Padre. Pero la Biblia nos enseña, porque Dios en su soberana voluntad ha querido depositar todo el énfasis en
Cristo Jesús. Por eso que de lo que más predicaba Pablo era de Cristo, ¿o no? Sí. Pablo predicaba mucho más de Cristo. Es más, dijo esto en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice, por ejemplo, en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ahí está. El misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas que, ¿en quién? En Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo se reúne en Cristo, todo se cumple en Cristo. Eso le plació, dice, al Padre, a Dios en su soberana voluntad. ¿Ah? Ahora, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1 también. Muy bien. Y mira lo que dice, por ejemplo, a partir del versículo 16. Dice, porque en Él, cuando dice en Él, ¿a quién se refiere? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿A quién se refiere? Respóndanme ustedes. ¿Mm? Porque en Él, ¿a quién se refiere? Cristo. Muy bien, al Hijo. ¿Sí? Se refiere al Hijo. ¿Cómo lo sabemos? Sencillo, por el contexto inmediato. ¿No? Mira lo que dice el contexto inmediato. A ver, desde el versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Quién derramó su sangre? El Hijo. El Hijo, pues, Cristo, ¿no? Entonces está hablando de el Hijo. Ahí mismo dice, verso 15, Él es, ¿quién Él? El que derramó su sangre, pues, el Hijo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el principado sobre toda creación. Porque en Él, ¿de quién está hablando entonces? Del Hijo. Porque en Él fueron creadas, ¿cuántas? Todas las cosas. Y si en Él fueron creadas todas las cosas, entonces Él no forma parte de las cosas creadas. Así que no es un ser creado. Más bien en Él fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Mira, presta atención, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Para Él. ¿Se pone celoso Dios Padre de que todo apunte al Hijo? ¿De que el Hijo sea glorificado, No. adorado, exaltado? No, Él le place más bien. Él se deleita, Él se goza, ¿no? Esa ha sido su voluntad. Todo, dice, no solo por medio de Él, sino para Él, ¿no? Ya en otra oportunidad Pablo había dicho, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. ¿Eh? Entonces no hay ese tipo de celos humanos pecaminosos entre las personas de la divinidad. Por eso les dije que la Trinidad no está en contra del monoteísmo. Al contrario, la Trinidad sustenta y defiende el monoteísmo. Porque adorar al Hijo es adorar al Padre. Muy bien. Ahora, si no me creen, vamos a ver, por ejemplo, ahí mismo, Colosenses 1, ¿no? Pero retrocedamos al versículo 2. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo, hermanos en Cristo que están en Colosas, mira, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esto es tremendo, que esto es un saludo y casi nadie lo estudia, pero aquí hay doctrina, hay teología. Porque la gracia y la paz del Padre es igual a la gracia y la paz del Hijo, ¿o no? Esto es interesante. Se está comparando a Cristo con el Padre. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Mm? Y bueno, pues escarbar todas las escrituras de cómo Pablo hace esto en sus saludos o al final. Y ahí la gracia del Padre siempre es la gracia del Hijo. Hay igualdad en cuanto a la esencia divina de ambas personas, ¿no? Muy bien. Ahí está Colosenses 1, 18, 19. Y Él es la cabeza de todo el cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, mira, en todo, ¿qué es todo, hermanos? ¿Qué es todo?
todo. Todo. En todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, subraya eso. Agradó al Padre. Yo no sé por qué este pastor no supo sacarle estos versículos al rabino, ¿no? Tan sencillo que es la Biblia, ¿no? Agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, el Hijo, habitase toda plenitud. Ahora, esto es interesante, la manera en la que Pablo desarrolla sus verbos, ¿no? Sus frases, porque dice que en Él habitase toda plenitud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la palabra toda es plenitud y plenitud es todo. Es como si Pablo estuviese diciendo, le agradó a Dios que en él habitase todo, todo. Eso está diciendo. Todo, todo, todo. Es como que para que no dejes nada, nada por ahí suelto. Porque yo cuando a veces digo, hermanos, todo y pastor y él es... He dicho todo, ¿no? Pero pastor y el otro, todo, todo. ¿Qué entienden por todo? He dicho todo, ¿no? Y como para que Pablo no nos deje ninguna duda que en él habitase toda plenitud. Plenitud es lo mismo que todo. Está diciendo para que en él habite todo, todo. ¿Eh? Y por medio de él, otra vez, reconciliar consigo qué? Todas. El común denominador va a ser aquí todo, ¿eh? Todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mira, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciéndonos malas obras, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Eh? En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles. Y qué interesante, no dice delante de Dios, dice delante de Él. Por alguna razón en el capítulo 5 de Efesios dice Cristo se entregó por la iglesia para santificarla, purificarla, no lavarla, a fin de presentársela a sí mismo. Oh. La obra de Cristo en la redención es enteramente divina, hermanos. Y esto le ha placido al Padre, le agrada al Padre. ¿Se dan cuenta? Así que claro que Cristo tiene la preeminencia, no porque queramos nosotros darle la preeminencia, sino porque el mismo Padre lo ha ordenado así. Y ahí glorificamos entonces no solo al Padre y al Hijo, sino también al Espíritu Santo. Ya lo veremos eso cuando lleguemos a Juan 14 al 17, porque ahí Jesús va a hablar de las tres personas de la Trinidad y en cómo una glorifica a la otra. Interesantísimo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, entonces, amados hermanos, esto sería la introducción de la Cristología.